Hola, bienvenidos a Entrometido, este espacio en el que analizamos la realidad nacional e internacional. Esta semana, obviamente, vamos a hablar sobre las campañas electorales que a 20 y pocos días de las elecciones, pues calientan motores y presentan un panorama muy interesante. Tras la penúltima cascada de encuestas electorales, se puede llegar a dos conclusiones bastante obvias sobre el probable resultado de los comicios del próximo 31 de mayo. La primera es que Iván Cepeda se consolida en el primer lugar con porcentajes alrededor del 38%, una ventaja que parece imbatible a 20 días de las elecciones. Ello ha llevado a pensar que es posible obtener una mayoría absoluta y ganar en la primera vuelta. Algo difícil, sí, pero posible. La segunda conclusión es que el otro cupo en segunda vuelta, que lo disputarán Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, parece que se definirá por un voto a voto, un resultado muy cerrado que impedirá anticipar con certeza quién ganará. Lo cierto es que mientras Abelardo mantiene una leve tendencia al alza, sube unos 3 puntos porcentuales desde la última tanda de encuestas y alcanza un promedio de 23%. Paloma recoge el impulso de la consulta de la derecha y dobla su porcentaje, llegando a casi el 20%. En pocas palabras, están en un empate técnico. Sin embargo, lo que podría ser una buena noticia para ambos en realidad no lo es tanto. De la Espriella ya consolidó su hegemonía en el sector más duro de la derecha y mantiene sus números, pero estos no crecen más allá del margen de error. Es decir, a pesar de la importante inversión en propaganda y el derroche de espectacularidad en todas sus intervenciones, Abelardo parece que ya convenció a todos los que tenía que convencer. Paloma Valencia, por su parte, es la candidata que más crece en favorabilidad, pues, insisto, dobla su porcentaje. Sin embargo, lo que sería algo extraordinario en realidad resulta bastante obvio. La consulta de la derecha del 8 de marzo, llamada la Gran Consulta por Colombia, le permitió absorber los porcentajes del reguero de microcandidaturas que compusieron dicha consulta, más un buen porcentaje de lo que perdieron Claudia López y Sergio Fajardo, quienes se desinflaron, pasando de un 9 y 10% a un 2 y 3%. Es decir, Paloma fagocitó efectivamente a la centroderecha liberal, como siempre fue la estrategia de Álvaro Uribe, reforzada por la designación de Juan Daniel Oviedo como candidato a la vicepresidencia, pero tampoco tiene mucho hacia dónde crecer. La combinación de derecha dura y conservadora, con una tecnocracia neoliberal pero diversa, parece tragable para muchos, pero difícil de vender para un gran sector que aún siente recelo a votar o bien por una candidatura uribista o bien por un hombre abiertamente homosexual. Pero más allá de los porcentajes y las tendencias, merece la pena preguntarse por el carácter y el tipo de las distintas candidaturas y por qué van como van en las encuestas de opinión, asumiendo por supuesto que las encuestas son medianamente fiables. Lo primero que salta a la vista es que todas las campañas parecen diseñadas por el mismo grupo de estrategas políticos. Todas, excepto la del pacto histórico, por supuesto. Las campañas de Abelardo y de Paloma, en particular, si bien se diferencian en el tono y en el alcance del discurso, siendo el abogado más radical y disruptivo y la senadora más institucional y conservadora, cumplen a rajatabla con el manual del candidato del siglo XXI. Primero, modere su discurso. Quédese en los lugares comunes: seguridad, corrupción, productividad, eficiencia. Atraiga a los moderados e indecisos. Si va a proponer algo atrevido, banalícelo con una estética infantil. Ríase, dé periodicazos, dé la impresión de que no están en serio. Segundo, preséntese como alguien cercano, fiable, familiar. Báñese en el río, baile mapalé, coma empanadas en el mercado y cargue niños. Demuestre que en el fondo es una persona común y corriente. Tercero, al mismo tiempo asuma una estética aspiracional, sea el personaje en quien el votante quiere convertirse. Véndase como algo a lo que vale la pena pertenecer. Preséntese como un ganador. A nadie le gusta apoyar a perdedores. Y cuarto, lleve siempre el discurso a su zona de confort y nunca se deje sacar de ahí. Hable de lo que usted quiere hablar, no de lo que otros proponen. Imponga la conversación pública, que el país hable de lo que usted habla. Diga siempre la última palabra en toda conversación y nunca admita nada.
Lo llamativo no es que las campañas sigan el manual del marketing político, eso es lo habitual. Lo interesante es que la campaña que no lo sigue, la de la izquierda, es justamente la que encabeza sólidamente la intención de voto. ¿Por qué? Tal vez la respuesta esté no tanto en la izquierda como en la propia derecha. Porque la pregunta sí es por qué la izquierda lidera, pero también por qué la derecha no. ¿Qué ha sucedido para que en un país tan históricamente conservador como Colombia estemos a punto de reeditar el primer gobierno progresista? ¿Qué cambió? Las élites de este país se ufanaban de ser una de las más cultas e ilustradas y de alguna manera no estaban tan lejos de la realidad. Durante mucho tiempo en las familias más prestantes se dio gran importancia a valores como la educación, la cultura, los buenos modales y los principios republicanos. Líderes políticos de la primera mitad del siglo XX como Laureano Gómez, Alfonso López Pumarejo, Gabriel Turbay, y de la segunda mitad como Alberto Lleras Camargo, Carlos Lleras Restrepo o Álvaro Gómez Hurtado, podrán gustarnos o no, pero debe reconocerse que eran personas con una sólida formación intelectual, tenían discursos que representaban verdaderos proyectos de país y eran capaces de liderar un régimen de dominación que, a pesar de todas sus contradicciones, se ha mantenido casi incólume durante 2 siglos. No obstante, las nuevas generaciones de esas élites políticas, las mismas que fueron criadas bajo el paradigma neoliberal de la competitividad, el enriquecimiento y el triunfo a cualquier costo, claramente no poseen la misma formación ni el mismo refinamiento de sus antecesoras. Formados en la búsqueda de la eficiencia, la productividad y la mercantilización de todo lo existente, las élites del siglo XXI son superficiales. Se olvidaron de leer, de cultivarse, de reflexionar y de profundizar. Desprecian las ciencias sociales y las consideran una especie de entretenimiento verbal para incautos. Entre ellos puede haber gente bien intencionada, pero normalmente caen en el mismo sesgo de clase que les impide comprender la complejidad del país y se quedan en un discurso que se basa en modelos teóricos europeos o estadounidenses aprendidos de memoria en costosas universidades privadas. Las campañas de la derecha revelan eso. Abelardo no sabe cómo llamar la atención, se presenta como un outsider y su política, su postura es rupturista, se propone romper con acuerdos básicos y transformar de fondo estructuras del Estado, todo a punta de decretos presidenciales. Identifica claramente a la izquierda como su enemigo, invoca el orden y la autoridad, pero apela a sentimientos como la venganza y el odio. No propone nada de fondo, pero construye un discurso mesiánico prometiendo milagros, como llama a los puntos de su programa de gobierno. Todo ello mientras da saltos, baila, hace pantomimas como la del saludo militar, que obviamente se le ve falso, porque claramente nunca prestó servicio militar. Abelardo es una performance. Paloma no se queda atrás. La incorporación de Oviedo y sus periodicazos, la estética colorida y fresca que busca atraer a un público joven y de nuevos votantes, la moderación en el discurso y la proyección de una imagen de estabilidad institucional, todo ello cumple con el manual. Sin embargo, los desacuerdos públicos sobre temas de género o el anuncio de Álvaro Uribe como eventual ministro de Defensa revelan la contradicción que aquí mismo hemos llamado las brevas con mayonesa. Hay quien gusta de una o de las otras, pero a nadie le gusta la combinación. Una contradicción que no solo es de matices, sino de fondo, ya que en asuntos que ya se han expuesto como la igualdad o la implementación del acuerdo de paz. El clivaje liberal conservador, es decir, el debate de fondo entre principios liberales y conservadores, no se resuelve simplemente juntando a dos personas diferentes que se llevan bien. Lo ocurrido aquí es que el carácter liberal de centro que querían darle a esta candidatura quedó solo como algo estético, porque es claro que quien define las cosas es el sector más de derecha. Por eso la candidatura de Paloma y Oviedo es un pastiche, es decir, según la RAE, una imitación o plagio que consiste en tomar determinados elementos característicos de la obra de un artista y combinarlos de tal forma que den la impresión de ser una creación independiente. Refrito. Paloma es un refrito de Álvaro Uribe. Lo mismo de siempre, pero apanado con aceite liberal.
Las dos campañas de la derecha, la de la performance y la del pastiche, representan a dos sectores del establecimiento que luchan por domesticarse el uno al otro, y desafortunadamente para ellas, ninguna logra movilizar lo suficiente para garantizar su paso a segunda vuelta. Mientras tanto, la campaña de Iván Cepeda sigue adelante con una estrategia que parece diseñada para unas elecciones del siglo XX, en particular por lo orgánico de muchas de sus expresiones, es decir, no por las acciones planeadas desde el equipo de campaña, sino por iniciativas de la propia gente. Ha sido una campaña muy análoga, con poca presencia en redes sociales, pero con una presencia de los seguidores voluminosa y entusiasta. No hay casi propaganda en medios de comunicación, pero la propuesta circula de boca en boca. No hay cuñas en televisión, pero hay murales, carteles y pasacalles por todo el país elaborados por la propia gente. Lo que hace el candidato además es impecable y es gratificante ver cómo rompe con los manuales del marketing político. No pretende tener todas las respuestas y está abierto al diálogo. No se muestra tibio y afirma que radicalizará el proyecto del cambio. No pretende mostrarse más amable, más cercano o más empático y se mantiene serio y adusto. No pretende caer bien ni gustarle a todo el mundo y se mantiene en sus principios, por más inconvenientes que puedan parecer. Por eso Iván Cepeda transmite confianza, serenidad y coherencia. Sobre todo coherencia, porque mientras Abelardo intenta verse más tecnocrático y Paloma más inclusiva, Iván no necesita disfrazarse para que la gente entienda su mensaje y comprenda qué intereses defiende. Lo que la derecha y sus candidaturas no han comprendido es que Iván sigue al frente de las encuestas y muy probablemente va a ganar porque lo que representa es claro. Por un lado, las políticas del gobierno han beneficiado a mucha gente que descubrió que sí se puede gobernar para mejorar las condiciones de todos y no solo de la minoría. Es decir, las políticas de izquierda sí funcionan. Y por otro lado, por primera vez, mucha gente percibió que desde el Estado se les trataba con respeto, se les reconocía en su dignidad y se les hablaba como gente inteligente. Por primera vez, muchos colombianos fueron tratados como ciudadanos sujetos de derechos y no como simples menesterosos que debían estar agradecidos por la generosidad de sus patrones o de sus líderes políticos. Y finalmente, Iván Cepeda es como es. Siempre lo hemos visto así. No pretende, no simula, no se jacta. Puede parecer tímido o antipático, pero en realidad es un hombre reflexivo, firme pero respetuoso. Y la mayoría se está dando cuenta. Esta es la reflexión de esta semana, espero que les haya gustado. Si es así, denle me gusta, suscríbanse al canal, hagan un comentario y nos veremos en la próxima ocasión. Un saludo para todos.